Hola Erika, bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Para mí es muy importante que se siga difundiendo el sistema de zonas, que a pesar de ser una técnica de tantos años, en la actualidad con los materiales y las cámaras modernas está aún más vigente y ha incrementado su potencial. En realidad estaba pupilo en un colegio de Luján, hermanos maristas, y el cura que hacía la fotografía del colegio pidió si alguno quería colaborar o ayudarlo en el laboratorio. Y como estaba pupilo y me sobraba tiempo, y siempre me inquietó todo lo artesanal, bueno, me ofrecí. Y ahí fue donde descubrí la magia. A los 14 años, ver la imagen cómo aparecía en esa solución alcalina fue como mágico. Y de ahí en adelante la fotografía fue como un hobby, una forma de expresarme. Eh, Fue esporádico hasta después de los 22 años que dejo mi carrera, que había empezado medicina. Y bueno, en ese interín, en ese lapso entre el que me recibí y la carrera, hice muchas cosas, pero definitivamente decidí trabajar como fotógrafo. Y a los 22 es donde empiezo mi carrera, digamos, llamémosle profesional. La verdad que no, nunca, y estoy muy agradecido a la fotografía porque creo que más allá de lo que pueda hacer, de lo que pueda transmitir, es mi motor de vida. O sea, encontré en la fotografía lo que necesito para estar bien cada día. Yo siempre por ahí pienso al revés, ¿qué hubiera sido de mí si no hubiera podido canalizar en la fotografía? Eso vino mucho después, cuando recuerdo que había dejado Mercedes, mi ciudad natal. Ahí hacía eh, trabajos de sociales, eventos, algo publicitario, pero mínimo. Me acuerdo, mi papá escribano vino a Buenos Aires y me dijo, ¿por qué no te vas a Buenos Aires? ¿Por qué no venís a Buenos Aires y podés potenciar lo que estás haciendo? Porque ahí en Mercedes está bien, es importante, pero no vas a crecer. Y creo que esa fue la gran decisión. Me vine a Buenos Aires, fue muy duro al principio, con muchas. Papá me ayudó, me daba trabajos en la escribanía para certificados y esas cosas, pero al poco tiempo de estar en Buenos Aires, papá falleció así de golpe y quedé en caída libre. Ya había dado el paso, dije, bueno, tengo que seguir. Y ahí me asocié al Fotoclub Buenos Aires y en el Fotoclub Buenos Aires empecé a concursar con mi técnica, que no era la mejor, pero no era tampoco muy mala. Y siempre fui muy meticuloso. Fue ahí donde me involucré con el sistema. Leo un artículo de la revista Fotomundo y la revista decía que era un sistema que permitía previsualizar la imagen terminada antes de obturar, y toda esa magia que bueno, me pareció increíble. Y ahí es donde empecé a involucrarme. Después compré los libros, después di talleres, después escribí mi primer libro. Y bueno, y ahí en el 92 hasta ahora, yo calculo un poco más, en el 89, 90, empecé a involucrarme y bueno, y no paré más. Estoy totalmente comprometido con eso. Y básicamente la respuesta a tu pregunta es que es un método de trabajo
que disciplina y te permite repetir resultados, cosa que con técnicas promedios, o sea, prueba y error, es imposible. Podés lograr la gran imagen y a la siguiente te aparece una situación en la que no la podés repetir. Entonces, el sistema lo que permite es eso, poder repetir y resolver situaciones sin sufrir decepciones, que es el gran problema de la fotografía cuando la hacemos de modo, digamos, estándar o a prueba y error. Eh, el sistema de zonas es tiene su parte técnica y filosófica. O sea, o sea, la técnica es lo que nos da la posibilidad de repetir resultados sin sufrir decepciones. Y por supuesto que entra la parte del sentimiento y lo que uno puede generar con lo que ve y que puede transmitir. Tener una sólida formación técnica te permite repetir resultados y crear libremente. O sea, la técnica yo digo siempre que es muy importante tenerla, aunque muchos dicen, no, la técnica no sirve para nada porque hoy las cámaras tranquilamente hacen todo, pero yo diciendo de esa afirmación o de los que afirman o piensan de ese modo, los respeto por supuesto, pero yo creo que la técnica es la herramienta fundamental para poder crear con libertad, sin condiciones y sin perder situaciones. Eso para mí es fundamental. Y la filosofía es el sentir, es todo lo que involucra a esa imagen que presentamos y que transmite y que no tiene una explicación. La quiero, la siento, transmite. eh, Había un maestro que decía que en una plancha de contacto las buenas imágenes son como las pulgas, saltan. Y es cierto, cuando vos ves un conjunto de imágenes en las antiguas planchas de contactos analógicas, las buenas imágenes se destacaban. O sea, es como que saltaban. Es una buena definición como pulgas. Sí, por supuesto, previsualización es fundamental y sobre todo en la era digital, porque nosotros vemos en color, podemos plasmar en color, pero también podemos hacer de esas capturas imágenes monocromáticas y poder previsualizar ese monocromo o ese color, hacer la traducción a monocromo, es fundamental visualizar y previsualizar en base a los tonos y a cómo se comportan en escala de grises. Aparte, es muy importante tener el conocimiento de la técnica analógica y conocer cómo funcionan las películas pancromáticas, o sea, las películas blanco y negro, cómo captan en escala de grises a los distintos colores y de ese modo poder interpretarlo. O sea que la visualización y previsualizar la imagen terminada en mente es fundamental. Sigue siendo tan potente o más de acuerdo a lo que se han potenciado las herramientas que en la era analógica. Bueno, eh, aprender a leer la luz es fundamental. Conocer, a mí mi época analógica fue fundamental el tema de la luz y las anotaciones y en todo lo que hice en exteriores, en distintas situaciones, en distintas épocas del año, eh, en distintas locaciones. Todo eso me fue generando las horas del día en la que la luz estaba más perpendicular o más inclinada.
todo ese conocimiento, tener todo ese conocimiento sigue siendo fundamental para la fotografía analógica o digital. El fotógrafo, si no interpreta, la luz es el elemento más importante. Sin luz no vamos a tener, y sin calidad de luz no vamos a tener imágenes expresivas. Entonces, aprender a leer la luz. Sigue siendo fundamental y es el punto de partida para una imagen que exprese, que devuelva, que movilice sentimientos. Te cuento que hasta ese momento, cuando yo lo descubro en un artículo de la revista Fotomundo, no había escuchado nada, y estaba en el Fotoclub Buenos Aires, que estaba en su momento de esplendor y que era el centro de referencia de formación de fotógrafos, y de ahí salieron destacadísimos fotógrafos, y nadie hablaba del sistema de zonas. Cuando me entero por ese artículo y empiezo a preguntar entre los popes, o sea, los fotógrafos de mayor trayectoria, que me los encontraba en el buffet o en los pasillos del fotoclub, me dijeron, sí, es un sistema, pero es muy complicado, es difícil de aplicar. No, Ansel Adams lo desarrolló con cámaras de placa. Es como que no es para cualquier fotografía, o sea, todas las contras. Bueno, eso no me paralizó para nada, al contrario, fue un desafío. Yo en mis peores situaciones es cuando encaro y es como que voy adelante, y es el desafío. Los desafíos son los que me hacen avanzar. Eh, Contrariamente a paralizarme, me activo más. Eh, entonces dije, bueno, vamos a ver, me puse a investigar, compré los libros y empecé a darme cuenta que en realidad todo lo que me había transmitido era por falta de información, porque no era un método solo para cámaras de placa. Se podía aplicar en distintos formatos, con cualquier tipo de iluminación. O sea, no tenía limitaciones. Lo que no había era información. Bueno, empecé a involucrarme. Al principio no fue una cosa muy buena, o sea, la magia que prometía no la, no la pude plasmar de movida, o sea, fue bastante frustrante. O sea, pasé de una etapa de buen contraste a una etapa gris. Yo lo cuento en alguno de los prólogos de mi libro. Y bueno, lo mismo seguí insistiendo, y es lo que le aconsejo siempre a los alumnos: que nunca den por descartada ninguna posibilidad, que la agoten todo antes de decir no, esto no sirve, viste, porque le dijeron esto no sirve, decir no, esto no sirve. Siempre hay que probar todo, y bueno, y en base a lo que probamos y vamos viendo, vamos haciendo y nos vamos formando. Nuestra historia depende de cada pedacito, de cada información, de cada fórmula, de cada vivencia. Terminamos siendo un todo en parte por esas pequeñas cosas. Em, Volviendo entonces al tema de la enseñanza. Ahí fue donde dije, bueno, esto no, acá falta información, no es que no sirva o que sea. Y yo creo que mundialmente fue así, fue muy complicado, porque la técnica es una técnica que es más difícil de entender que de aplicar. Y cuando uno la entiende, que hace el clic, eh, es una pavada, porque llegamos a exponer con una medición precisa promedio, pero con una sólida base técnica.
Entonces dije, bueno, yo esto lo tengo que sistematizar y lo tengo que promover porque la verdad es una picardía que esto se esté perdiendo. Hacía pocos años que había muerto Ancelada, había dejado sus 3 libros. Bueno, empecé y yo ya era profesor de laboratorio en el Fotoclub Buenos Aires y tuve una reunión con la comisión y les dije que quería dar sistema de zonas y me miraron todo como diciendo, vos estás loco, sistema de zonas. ¿Y si quién va a hacer un taller de sistema de zonas? Bueno, dice, bueno, está bien. Dice, no te vamos a prohibir si querés probar. Para empezar el taller tenés que juntar 8 personas, 8 alumnos. Bueno, me puse así boca en boca a hablar, lo junté, empezamos y no paró más, no paró más. Después cuando empiezan a conocer las bondades y el tener un apoyo y el seguimiento, se dieron cuenta que era aplicable la base, la esencia del método era aplicable hasta en fotoperiodismo, que decían que era relento. Bueno, en cámaras de 35 milímetros. Es una técnica, es un método que más allá de la técnica y todo lo que utilizamos, del método en sí ortodoxo, va más allá por el conocimiento que nos provee y que nos permite resolver en cualquier situación. O sea, no hace falta utilizar el sistema en sí, sino conocerlo. En principio, como te conté anteriormente, no había nada, o sea, solamente un artículo que fue lo que fue mi disparador y a partir de eso y de mis cursos y de mi primer libro que lo distribuí entre todas las escuelas y fotoclubes de Argentina, es como que empezó a tener seguidores, se empezó a aplicar en las distintas carreras, empezó a tener, digamos, mayor acogida, seguidores y, bueno, di muchas charlas. En esa época recorrí bastante el país y es como que prendió, no fue una cosa masiva, pero digamos fue conocida y respetada. Y bueno, ahora en el 24 yo fui a la Galería de Ansel Adams varias veces, me siguen, me conocen. En el 24, en el 25 saqué la trilogía que es todo el recorrido de lo analógico, digital y la copia en todos los sentidos. em, y la presenté en la galería, en la fotogalería, en la galería, pero en la Biblioteca Nacional, son los años. En la Biblioteca Nacional hice la presentación de la trilogía, ya está catalogada y la pueden ver los que quieran, no necesitan comprarla, pueden ir y ver y recorrerlo. Es un material muy completo que comienza desde 1939 a nuestros días y al uso de todas las cámaras, formatos, escáneres y procesos de laboratorios, procesos de laboratorio. Así que bueno, y hoy te puedo decir que está más vigente que nunca porque el avance que ha tenido digamos, el avance que han tenido las cámaras y los procesos fotográficos son tan grandes que yo siempre digo, si Ansel Adams viviera estaría orgulloso y sorprendido a dónde llegó su sistema. Hoy se ve totalmente potenciado y con más fácil de aplicar y menos problemático. Yo en mi segundo libro, en una parte, hago un proceso simplificado que es, por supuesto,
basado en el sistema, pero de un modo mucho más simple y ameno y al alcance de todos, que esa es la idea, o sea que la esencia del sistema sigue vigente en ese método simplificado. No, el sistema es universal y no tiene que ver con con las condiciones de producción, o sea que no, o sea, no hay diferencia en adaptación a lo que podamos hacer solamente del idioma. Yo ahora a fin de año viajo a Estados Unidos y voy a presentar en la Galería de Adams la trilogía en inglés, que está editada, los tres libros están editados en inglés y voy a ver bueno, van a ir a a la biblioteca de la Galería de Ansel Adams en Yosemite y voy a tengo ahí contactos para tratar de editarlos en inglés. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que va a funcionar. Qué buena pregunta. Bueno, la diferencia radical está en el que en el laboratorio yo empezaba mis rutinas a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde trabajando todas esas horas. Con suerte lograba una buena imagen y era un proceso que lo tenía que empezar y no lo podía parar. En cambio, en lo digital tenemos la gran ventaja de que abrimos, vemos, corregimos, cerramos, volvemos a abrir, corregimos, seguimos y lo que vamos haciendo queda totalmente definido. Cuando terminamos el trabajo, ese trabajo, si está bien hecho, si seguimos los pasos y está correcto, por supuesto con todo lo que tiene que ver con la tecnología digital, calibraciones, perfiles de color, o sea, haciendo las cosas como corresponde profesionalmente, una vez que logramos el resultado, ya está, lo guardamos y lo podemos repetir las veces que se nos ocurra. En cambio, en química, terminábamos el trabajo, hacíamos buenas copias y si queríamos repetir copias al mes siguiente, teníamos que volver a hacer por lo menos con las anotaciones básicas, hacer todo un proceso porque cambiaron los químicos, cambió la emulsión del papel, que había diferencias entre una y otra. O sea, un fotógrafo químico no alcanzaba en su vida a poder copiar todo lo que había capturado. En cambio, la gran ventaja de lo digital en ese sentido es eso, que uno puede estar al día con su portfolio, con su archivo. Eh, Básicamente eso es una maravilla. Con los años uno se da cuenta que el tiempo es lo más importante que tenemos y poder aprovecharlo y poder producir más y poder dejar es importante. Yo creo que esa es la gran diferencia. Después las dos son herramientas y las herramientas son lo que nos permiten plasmar, fotografiar y generar una imagen final para que trascienda. Eh, no dejan de ser herramientas, pero bueno, yo creo que la gran diferencia radica en eso, el tiempo. El tiempo es el artífice de todo. No, al contrario. Ahí, ahí radica por lo que estaría asombrado, totalmente asombrado Ansel Adams del avance que tuvieron las cámaras. Él ya en su última actualización en 1982 lo vislumbraba porque Kodak en su momento le había pasado la información sobre las cámaras que estaba desarrollando en el 70 y pico, entonces él ya tenía conocimiento, él tenía un lazo íntimo con Kodak y lo tenían al tanto, inclusive probó cámaras digitales, las Kodaks,
Y en su última actualización en el año 19 de su libro del 82, él arranca el libro, el segundo libro, creo que fue en la copia, donde dice, hay una frase que dice más o menos, espero ansioso la llegada de la nueva era de la tecnología, de la fotografía electrónica, algo así. Espero ansioso la llegada de la nueva tecnología, la fotografía electrónica que revolucionará una cosa, bueno, previsor. Y claro, si nosotros comparamos hoy el sensor con la película era totalmente limitada en el rango, tenía un rango dinámico de 5 puntos y hoy un sensor tiene de una cámara pro, está cerca de los 20, el ojo humano tiene 24 o 25 puntos, o sea que ya prácticamente no podemos captar todo. La diferencia que existe entre lo analógico y lo digital es que ahora con el digital, al tener semejante rango dinámico, se ha simplificado todo, se eliminaron o ya no se necesitan esos revelados que hacíamos de expansión, de contracción, para poder manejar el contraste y poder tener un carácter parecido a lo que habíamos visualizado. Entonces, al contrario, o sea, la llegada de la fotografía digital, del sensor, es como que potencia y facilita, agiliza el sistema de zonas. Eh, es mucho más sencillo y hoy podemos lograr imágenes con el carácter que vemos, realizar refinamientos de acuerdo a nuestra interpretación basados en la exposición y en el diafragmado. Las cámaras siguen midiendo y los fotómetros siguen funcionando como con el mismo principio y los diafragmas y la velocidad y el fotómetro y la sensibilidad con los mismos principios de lo analógico. O sea que todo ese avance ha potenciado al sistema. Me da risa porque ya en el buen sentido no es desmerecer el comportamiento de los jóvenes. Claro, ellos nacieron con esta nueva tecnología y yo a veces lo que hago lo que veo, o sea, el error más grande que veo es que disparan, eh, como es gratis el disparo, bueno, en realidad no es gratis, digamos, es una forma de decir comparándolo con la película. En la película teníamos 36 exposiciones y cada una había que cuidarla porque los rollos eran caros, el proceso químico de revelado era muy caro. Y hoy como no se siente el valor de ese disparo, lo único que, bueno, genera después de tanto disparo que tener problemas con el obturador, que se el gasto de la cámara, pero digamos que es mínimo. Lo que veo es que disparan y disparan y disparan, y entonces yo les digo, pará, estás haciendo fotografía, no estás filmando. Porque después cuando hacemos una evaluación vienen y me muestran y tienen prácticamente, si esas imágenes las cargamos en un DaVinci Resolve y le damos movimiento, es una película, porque están haciendo prácticamente un video, un video. Entonces, bueno, el gran error que veo es eso, que no piensan, disparan, y en la cantidad de disparos por ahí tienen algún acierto. Eh, yo creo que tendrían que pensar un poco más la imagen y pensar con la idea de la película. Pero bueno, lamentablemente no. Bueno, aunque hoy hay una movida importante en la juventud y eso me parece maravilloso, de la vuelta a lo analógico. Y ahí es donde toman realmente conciencia de la importancia de pensar y de definir una situación. Y cuando encontramos algo que nos moviliza y que queremos fotografiar y que queremos transmitir,
Bueno, está bien, es importante hacer tres o cuatro exposiciones, buscar las variantes, porque es muy difícil encontrar la foto. Eso es otro tema para hablar, el tema de la visualización y de la imagen de impacto. Pero bueno, eso sería, digamos, el valor más, digamos, más grande, o sea, el problema más grande que veo en la juventud. Y después el tema del manejo tonal, sí, claro, también, o sea, empezaron con otra tecnología y yo hago una comparación de lo analógico, o sea, la química, de la imagen química con la digital. Tienen carácter totalmente distinto. La fotografía, para que se entienda, la fotografía química, la de película, es una imagen de un foco más suave, donde los tonos se amalgaman, hay una transición que se va uniendo uno con otro. En cambio, la imagen digital es mucho más definida, más dibujada y hay un salto entre los tonos, los colores. O sea que son imágenes totalmente distintas. Y como los chicos se formaron con esa imagen dibujada, sin menospreciar y siempre con la mejor intención, ¿no? Con esa imagen dibujada, mucho más dura, normalmente se exceden y se pasan con el contraste, con los tonos. Como tengo una formación y como muchos que todavía tenemos, que partimos de una formación analógica, trato en la edición de mantener ese carácter analógico en mis imágenes, en los tonos, en los colores, y ese foco más suave sin perder la sutileza y ese amalgamado que une los tonos y los colores. Esa suavidad que es evidente de la fotografía química. Eh, bueno, eso sería más básicamente lo que noto en esta nueva generación. Yo creo que en la medida que uno va avanzando, yo digo que deja de mirar y empieza a ver. O sea, el hecho de ver es involucrarse más con la imagen, con la esencia, con la escena. Y cuando empezamos a ver somos muy agudos, muy incisivos en nuestra mirada. Y por supuesto que ya es como que fuimos generando de lo que hicimos y de lo que vimos, fuimos generando eh, un backup y todo lo que vamos viendo es comparación con lo que ya tenemos incorporado y por supuesto que se hace cada vez más difícil ser distinto, lograr un estilo, lograr imágenes que trasciendan, encontrar imágenes que nos movilicen. Es como que todo está creado. Pero siempre, a pesar de ser difícil, está el desafío de que la próxima imagen va a ser mejor. Sí, uy, la luz es algo, si la comparamos con el paisaje, yo tuve la suerte de hacer mucha fotografía, digamos, que puedo comparar de paisajes, por ejemplo, en el norte de Italia, en Yosemite, en los pagos de Ansel Adams y mucha fotografía en el sur. Hablando de paisajes, te diría que el paisaje que tenemos nosotros y las situaciones que tenemos nosotros en nuestro sur son increíbles. Y lo que me sorprendió de Yosemite, donde trabajó Ansel Adams y tiene sus imágenes icónicas, es que está su galería y todo lo que fotografió, las grandes fotos, están en un circuito muy de pocos kilómetros, o sea, lo tenía todo a mano. Y
nuestro país tiene un paisaje de norte a sur increíble, de muchísimos y de miles de kilómetros, pero sí, lo que noté en la luz es que la luz del norte es mucho más, es más limpia, es como que define más la imagen. Después lo estuve investigando y tiene una, una razón técnica que me la explicaron, pero bueno, que no viene el caso en este caso. Pero sí, es como que las imágenes que hacemos, por ejemplo, en Yosemite tienen mejor definición o definen mucho más que lo de nuestro sur. Lo he notado en películas y en sensor. En relación a fotógrafos argentinos hay muchos y tuve la suerte de conocer a unos cuantos. A mí el primero por ejemplo, Anatole Saderman, que era un gran retratista y paisajista, a mí me quedó grabado de él que decía cuando hacía fotos de retratos, trabajaba con una sola fuente de luz y él decía en su decálogo, decía, el sol es uno solo. Y eso me quedó grabado, sobre todo cuando hice trabajos en estudio, que veo en talleres así de iluminación que llenan de flashes principal, secundaria, de reyes. O sea, una fuente de luz, un sol bien dirigido con sus rellenos es suficiente y tenía razón. Eso me marcó. Después, Greta Stern me llamó mucho la atención todo el tema, digamos que fue la surrealista, la primera fotógrafa así en hacer o destacada en fotomontaje. Sara Facio y Alicia D'Amico, las conocí a las dos. De Sara hice hace poco todo un trabajo de reproducción para una muestra que se hizo en España junto a María Elena Walsh. Lo hicimos ese trabajo con Adrián Layoia, fotógrafo discípulo, fotógrafo gran amigo. Eh, Alicia Sara tuvo muy buenos retratos, o sea, grandes personajes de su época. Y Alicia tenía una mirada así intimista y era muy buena fotógrafa. Tal vez no tuvo tanta, tanta prensa como otros, o no fue tan conocida como otros, pero era una excelente fotógrafa y persona. Bueno, Horacio Coppola lo conocí ahí al final, vivió muchísimos años y Horacio Coppola hay fotos de ciudades, o sea, se dedicó a retratar ciudades, imágenes urbanas que trascendieron y se potenciaron con el tiempo. Di Sandro, fotoperiodista, Adriana Lestido, documentalista. Hay muchos fotógrafos argentinos muy buenos con distintas miradas e intención. Yo creo que la técnica se puede enseñar, la sensibilidad no. Eso, la sensibilidad tiene que ver con la vida que tuvo cada uno, ¿no? Empezamos con nuestro triángulo original, papá, mamá y nosotros, y todo el condimento que nos fue agregando la vida, gracias a eso somos y gracias a todo eso podemos ser y hacer. Así que... Yo creo que la técnica es fundamental aprenderla, conocerla y está al alcance de todo, pero la sensibilidad tiene que ver
con lo que es y con lo que siente cada persona. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. La técnica a veces asfixia y yo creo que cuando llegamos a ese punto, ahí es donde tenemos que decir basta y tengo que fotografiar y no asfixiar. O sea, es algo que lo digo por experiencia y que me pasó. Cuando uno empieza a incorporar conocimiento técnico, yo tuve esa etapa en la que tanta información y más y querer más, es como que asfixió mi creatividad. Y lo bueno es darse cuenta y detenerse y decir, bueno, listo, ya tengo una sólida formación técnica, ahora tengo que hacer fotografía, porque no tiene ningún sentido ser exquisito técnicamente si no podemos trascender, no podemos movilizar, no podemos eh, plasmar algo que diga, que devuelva, que genere preguntas, que nos permita rever y redescubrir. Yo, cuando hablo de herramientas, las herramientas son herramientas en cualquier época. Yo creo que las herramientas son bárbaras y bienvenidas, y cuanto más herramientas tengamos, mejor, porque más fácil va a ser el camino creativo, vamos a sufrir menos, vamos a tener más previsibilidad. Las herramientas simplemente son herramientas, o sea, la herramienta no dice nada, el que tiene que decir es el autor, el fotógrafo, el pintor. Todas las herramientas ayudan a que esa idea, esa situación, ese sentimiento se pueda plasmar del mejor modo posible. Así que, buenísimo. O sea, siempre me subí a todas las tecnologías, a pesar de estar formado en la química, no desperdicié el tiempo en ningún paso, en ningún proceso, en ningún cambio. Siempre me fui actualizando y viéndole la forma, aunque debo hacer una aclaración. Cuando explotó en el 2004, cuando explota la fotografía digital y yo estaba en un punto muy alto de mi carrera y estaba como que ya tenía una formación y un conocimiento que lo podía continuar y que había logrado seguridad, bueno, me derrumba la imagen digital y eso en cierta forma fue como una muerte, fue tremendo. Me paralizó bastante tiempo, pero bueno, como que abandoné la parte creativa y me dediqué nuevamente a estudiar, a aprender y a empezar. Estuve varios años desaparecido, pero no porque hubiera abandonado, sino porque me estaba capacitando para resurgir con esta nueva era que fue lo digital. Y en principio, a pesar de que estaba enojado, yo tenía que vivir porque vivía de la fotografía. Con el tiempo y estudiando y viendo, me di cuenta que la fotografía, o sea, que la tecnología digital había venido para aportar, eh, para completar, no para restar. En definitiva, hoy tenemos una herramienta mucho más potente que podemos utilizarla de forma individual o combinada y lograr los resultados. Ahí es donde terminé de darme cuenta que todo lo que es tecnología es muy importante y que nos ayuda, que nos aporta, pero que en definitiva lo que define y lo que genera es el talento, el sentimiento del ser humano. Le daría una cámara
con 36, con un rollo de 36 exposiciones y le diría, no sé, lo encerraría en una, lo encerraría, no, en el buen sentido. Lo, lo pondría en un cuarto con una lámpara colgada, una sola lámpara, una sola luz en el centro de la habitación, las paredes blancas, sin ningún elemento, y le pediría que haga 36 fotos distintas. Luz, paredes blancas, cámara con el rollo de 36 exposiciones, una sola lámpara. Solamente eso. Es un desafío, pero es una forma de empezar bien en la fotografía, o sea, ser incisivos en nuestra mirada, simples, con pocos elementos. Yo creo que la imagen, y que fue algo que me perturbó durante mucho tiempo, sobre todo en la primera etapa, el hecho de buscar un estilo, de ser distinto. Me di cuenta de que ya estaba todo creado, que estaba todo inventado y que lo que trasciende, lo que realmente moviliza y que llega a cualquiera más allá de la formación que tenga, de la formación que tenga, es lo simple. Entonces, bueno, es fácil decirlo, el secreto está en lo simple. Bueno, creo que por ahí hay que buscar. Voy a hacer un recorrido desde lo analógico, desde el comienzo del sistema a nuestros días. Bueno, Erika, te agradezco un montón este espacio que me diste. Gracias por lo que haces, por difundir y porque todo lo que es arte, fotografía, trascienda y se pueda llegar a muchas personas. Gracias, gracias por todo.